que ustedes aprendan a identificar, bueno, que aprendan a identificar las palabras en inglés, que aprendan a entenderlas, escucharlas, y que también ustedes puedan comunicarse, puedan hablar. Es muy importante que hagan esto cuando estamos trabajando en la construcción. Nosotros no somos estudiantes, no somos gente que esté yendo a la escuela, ¿no? Somos personas que estamos trabajando y necesitamos con urgencia hablar el idioma. Estas clases son creadas con ese fin, de que al final de esta sesión de 30 minutos usted pueda hablar algunas oraciones, que pueda preparar algunas oraciones. Obviamente el idioma inglés no es como una píldora que usted se toma y que inmediatamente va a empezar a hablar inglés. No, esto es trabajo, esfuerzo, es dedicación y también usted tiene que poner de su parte para que esto funcione. Ustedes tienen que practicar los verbos. Esta clase está hecha para que ustedes durante la semana vayan practicando los verbos y las oraciones que estamos haciendo. Si usted pone atención, todos los días puede aprender una cosa, ¿ya? En su horario cuando va al trabajo o cuando está en su hora de almuerzo, usted puede dedicar unos momentos para que practique esto y vaya tratando de incorporarlo en su lenguaje. Todas estas cosas van a ir apareciendo, van a ir surgiendo efectos con el tiempo. A pesar de que es bastante rápido, en un par de semanas usted ya va a sentir que está pensando y que está tratando de hacer las oraciones en su cabeza, ¿no? en su mente. Y eso es muy bueno, eso le va a ayudar mucho. Empecemos hoy día con la clase de hoy. Como les dije, vamos a aprender a presentarnos, vamos a aprender a conjugar unos verbos y vamos a realizar unos ejercicios. Para presentarnos, tenemos acá dos personajes. A la izquierda tenemos Jenny y a la derecha tenemos Tom. Ellos realizan la siguiente conversación. Voy a leer y voy a ir contestando también. Hello, my name is Jenny. Hi, I'm Tom. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am from Colombia. Where are you from? I'm from Spain. What are you doing here? I work for Pepito Pinto Construction. I install kitchen cabinets. What do you do? I am a roofing contractor. Where do you live? I live in Alexandria. And you? I live in Baltimore. Esta es una conversación que se realiza entre dos personajes. Jenny primero se presenta. Ella dice, my name is Jenny. Tom le contesta. Le dice, yo soy Tom. I am Tom. Nice to meet you. Es un placer conocerte, ¿no? Jenny responde, es un placer conocerte también. ¿Ok? Luego Jenny dice, I am from Colombia. Eso significa yo soy de Colombia. Where are you from? Y le pregunta a Tom, ¿de dónde eres tú? Tom responde, I am from Spain. Y pregunta, what are you doing here? Jenny responde, I work for Pepito Pinto Construction. Yo trabajo para Pepito Pinto Construction. Ojo, dije construction, no construction. Casi todos los estudiantes que tengo o con los cuales he tenido conversaciones me dicen construction y está mal. Es construction. Es como la U suena como una A. ¿Ok? No se equivoque. Tom responde. Oh, perdón. Jenny continúa y dice, I install kitchen cabinets. ¿Qué significa? Yo instalo gabinetes de cocina. What do you do? Y ella le pregunta a Tom, ¿qué haces tú? Y Tom le responde, I'm a roofing contractor. Soy un subcontratista de roofing. Perdón, me equivoqué. Dije, I am a roofing subcontractor. Soy un subcontratista de roofing, de techo, de tejado, ¿no? Where do you live? Pregunta Tom. Jenny responde, I live in Alexandria.
And you? Yo vivo en Alexandria. ¿Dónde vives tú? O sea, ¿y tú? Tom responde, I live in Baltimore. Vivo en Baltimore. Este simple diálogo que hemos aprendido en este momento tiene la oportunidad, les presenta a ustedes la oportunidad de presentarse, de decir quiénes son ustedes, qué hacen ustedes y también de hacer preguntas, porque entre Jenny y Tom van haciéndose preguntas uno al otro. Pero en este pequeño diálogo nosotros encontramos 6 verbos. Estos verbos son el verbo to be, to meet, to do, to work, to install, and to live. Estos 6 verbos, si usted se los aprende en el transcurso de esta semana, usted se va a dar cuenta que su inglés realmente salta. Que usted va a encontrarse con una situación en la que realmente siente que algunas cosas que antes eran muy difíciles de explicar o de comunicar, hoy día se facilitan porque usted aprende las palabras para poder expresarlo. So, el verbo to be lo vimos en el video anterior, pero lo vamos a repasar esta semana. Significa ser o estar. En el caso de la primera persona, en singular, yo. Entonces es yo soy o yo estoy. ¿Ok? Lo vamos a revisar en un ratito. El verbo to meet significa conocer o reunir. Conocer se refiere a conocer a alguien o conocer algo. ¿Ok? Y el verbo reunir, que es cuando uno se reúne, no, va a un meeting. Meeting es del verbo meet, de reunirse, ¿no es cierto? También tenemos el verbo to do, que significa hacer, el verbo to work, que significa trabajar, el verbo to install, que significa instalar, y el verbo to live, que significa vivir. Vamos a revisar cada uno de estos verbos. Esto lo vimos en el video anterior, pero como les digo, lo vamos a repasar ahora. La conjugación del verbo to be en primera persona es así. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Que en español es yo soy o estoy, tú eres o estás, él es o está, ella es o ella está, ello es o ello está. Eso no tiene una conjugación exacta en español, es it, pero nosotros acá lo expresamos como ello. También podría ser eso, o podría referirse a algún animalito, ¿no? También lo podemos llamar con con it, ¿bien? Nosotros somos o nosotros estamos. Ustedes son o ustedes están. Ellos son o ellos están. En nuestro diálogo vimos el verbo to be en las siguientes expresiones. Cuando Jenny dice, my name is Jenny. Entonces ahí tenemos el verbo to be. Cuando Tom dice, I'm Tom. También el verbo to be. Lo marqué aquí con rojo, ¿ya? I am from Colombia. Dice Jenny. I am from Spain. Dice Tom. Where are you from? Pregunta Jenny. El are es de el verbo to be, ¿no es cierto? Y cuando Tom responde y dice, I am a roofing subcontractor. En esos casos vimos la expresión, el verbo to be, ¿ok? La conjugación del verbo to be. Vamos entonces ahora a continuar con el siguiente verbo. Perdón, vamos a hacer este ejercicio. El verbo to be lo podemos aplicar en muchas expresiones. Es un verbo muy conocido, muy popular. Lo usamos muchísimo. Igual cuando estamos nosotros hablando en español, que usamos el verbo ser o el verbo estar todo el tiempo, igual es aquí en inglés. So, por ejemplo, un ejercicio sería, una expresión sería I am Mary. Yo soy María.
You are from El Salvador. Tú eres de El Salvador o de Guatemala o de Honduras o de Nicaragua o de Argentina, cualquier lugar, ¿no? Pueden ser también ciudades. He is tall. La semana pasada vimos que tall significa alto, ¿no? Una persona alta. Entonces decimos, él es alto. She is a supervisor. Ella es una supervisora. We are happy. Estamos felices. Y they are in the store. Ellos están en el centro comercial, ¿no? En el local comercial. El otro verbo que vimos en el diálogo que compartimos anteriormente es el verbo to do. El verbo to do se conjuga en inglés de la siguiente forma. I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. ¿Qué significa? Yo hago, tú haces, él hace, ella hace, ello hace, nosotros hacemos, ustedes hacen y ellos hacen. Esto es el presente, el tiempo presente del verbo to do, del verbo hacer. ¿Ok? En el ejercicio, en el diálogo que vimos anteriormente, encontramos el verbo to do cuando Jenny pregunta, what do you do? Les marqué con rojo el do, que es la expresión que estamos viendo en esta clase. Porque si ustedes se fijan en esa simple oración, tenemos dos veces el verbo, perdón, la expresión do. What do you do? Dos veces. Pero quiero explicarles esto cortito. El verbo que estamos viendo en esta clase, el verbo hacer, es el verbo que yo les marqué aquí en rojo. Porque el verbo to do también funciona como un verbo auxiliar. Pero eso no lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver en una clase en el futuro. ¿Ya? También Tom, pero cambié el nombre, Tom pregunta, what are you doing here? What are you doing here? Que significa ¿qué estás haciendo aquí? Doing es una de las formas de una conjugación del verbo to do que vamos a ver en el futuro. Pero es el verbo to do, ¿ya? Es simplemente que está conjugado en otro tiempo verbal. Y where do you live? Aquí no les marqué nada, porque es precisamente lo que yo les quería mostrar, ¿no? Que cuando Jenny dice, what do you do? La primera parte que marqué ahora con rojo, el primer do, se refiere al verbo auxiliar, lo mismo que cuando Tom pregunta, where do you live? Que también es un verbo auxiliar, ¿no? Ahí estamos preguntando dónde vive y no qué está haciendo, ¿ok? Por eso esta parte no la vamos a ver hoy día, simplemente quiero que lo sepan para que en el futuro lo tengamos, pues, sepamos que es un verbo auxiliar y que en el futuro lo vamos a revisar. ¿Cuáles frases podemos hacer con el verbo to do? Podemos, por ejemplo, decir I do the work, yo hago el trabajo. You do your homework, tú haces tu tarea. He does whatever he wants, él hace lo que quiere. She does her best, ella hace lo mejor o da lo mejor de sí, ¿no? The machine does everything. En este caso sería it, ¿no? It does everything. Eso significa la máquina hace todo. We do the taxes, hacemos los taxes. And they do a great job. Ellos hacen un gran trabajo. Un trabajo fantástico, ¿no? Ese es el verbo to do. Ahora vamos a ver el verbo to work, que significa trabajar. También está en el tiempo presente. Todo lo que estamos viendo hoy día está en el tiempo presente. Es importante que ustedes lo sepan porque en el futuro vamos a ir incorporando otros tiempos, ¿ok? El verbo to work se conjuga en inglés se conjuga así. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, ella trabaja, ello trabaja, nosotros trabajamos, ustedes trabajan, ellos trabajan. ¿Cuándo vimos to work?
el verbo to work en el ejercicio, en el diálogo que hicimos, lo vimos cuando Jenny dijo, I work for Pepito Pinto Construction. ¿Okay? So, en ese caso vimos el verbo to work. Y nosotros podemos decir las siguientes oraciones con el verbo to work. Hay muchas otras oraciones que podemos hacer. Esto es solamente un ejemplo. I work for a company. You work in a store. He works independent. She works very hard. We work in the city. They work on a project. I work for a company significa yo trabajo en una compañía. You work in a store. Tú trabajas en una tienda. He works independent. Significa él trabaja independiente. She works very hard. Ella trabaja muy duro. We work in the city. Nosotros trabajamos en la ciudad. They work on a project. Ellos trabajan en un proyecto. Ahora vamos al verbo to live, que significa vivir. Se conjuga en inglés. I live, you live, he lives, she lives, it lives, we live, you live, they live. En español significa yo vivo, tú vives, él vive, ella vive, ellos vive, nosotros vivimos, ustedes viven, ellos viven. Cuando vimos en nuestro diálogo el verbo to live, lo vimos cuando Jenny dice, I live in Alexandria. And you? Tom pregunta, where do you live? Eso sucedió antes. Jenny contesta, I live in Alexandria. And you? Y él responde, I live in Baltimore. Ustedes pueden decir, yo vivo en, y referirse a un país, a una ciudad, o a un county, o a un estado, lo que quieran. Lo que quieran ustedes pueden decir. También pueden dar exactamente la dirección donde ustedes viven, ¿no? El número y la calle donde viven. So, este es un verbo que se usa siempre y tienen que aprender, ¿ok? Usamos esta expresión cuando decimos I live in Alexandria, you live in Baltimore, he lives across the street, she lives in a big house, we live in an apartment, and they live in their own world. Lo traducimos al español y decimos yo vivo en Alexandria, tú vives en Baltimore, él vive al frente, across the street significa al frente. She lives in a big house. Ella vive en una gran casa. We live in an apartment. Nosotros vivimos en un apartamento. They live in their own world. Ellos viven en su propio mundo. Ya saben, esas personas que tienen sus propias ideas, a veces nosotros decimos they live in their own world. ¿Ok? Vamos ahora al verbo to install. ¿Ok? Esto es muy usado en el mundo de la construcción. ¿Okay? También, tiempo presente se conjuga así. I install, you install, he installs, con una S al final. She installs, it installs, we install, you install, they install. En español lo traducimos como yo instalo, tú instalas, él instala, ella instala, ello instala, nosotros instalamos, ustedes instalan, ellos instalan. Cuando vimos el verbo instalar o to install en nuestro diálogo fue cuando Jenny dijo I install kitchen cabinets, que significa yo instalo gabinetes de cocina. Eso es lo que ella hace, ¿ya? Ella es lo que hace para trabajar en sus trabajos. En la vida real, o sea, en el día a día, nosotros podemos decir I install kitchen o bathroom cabinets, que significa yo instalo gabinetes de cocina o de baño. You install heating systems, que significa tú instalas el sistema de calefacción.
He installs carpet. Recuerde la S al final, ¿no? Installs carpet. Él instala alfombras. She installs ceramic floors, que significa ella instala pisos de cerámica. We install drywall panels. Nosotros instalamos paneles de drywall. Y they install the washing machine. Ellos instalan la máquina lavadora de ropa, ¿no? Ahora vemos el verbo to meet. To meet, como los dije anteriormente, significa conocer a alguien, conocer algo, y también se traduce como reunirse, ¿ya? Reunirse. We are going to meet, ¿no? Vamos a reunirnos. Esto está en el tiempo presente y se conjuga de la siguiente forma. I meet, you meet, he meet, she meets. De nuevo, creo que me equivoqué. I meet, you meet, he meets, she meets, it meets. Con la S al final, no se olviden. We meet, you meet, they meet. Yo conozco, tú conoces, él conoce, ella conoce, ello conoce, nosotros conocemos, ustedes conocen y ellos conocen. Lo vimos en nuestro diálogo entre Jenny y Tom, cuando Jenny se presenta y dice, hello, my name is Jenny, nice to meet you. Nice to meet you too. Porque él le está respondiendo a Tom. Tom dice, I am Tom, nice to meet you. Es un placer conocerte. Y Jenny responde, nice to meet you too, que significa un placer conocerte también. ¿Qué podemos decir con el verbo to meet? I meet Anna, yo conozco a Ana. You meet the homeowners, conoces a los dueños de casa, o también puedes decir, te juntas, te reúnes con los dueños de casa. He meets his friends, él se reúne con sus amigos. She meets the requirements, ella cumple, ella reúne los requisitos. We meet the expectations, o sea, nosotros cumplimos, nosotros reunimos las expectativas cuando nos referimos, por ejemplo, a un trabajo que se hizo de acuerdo, que es un trabajo que se hizo para un cliente y el cliente tenía ciertas expectativas acerca de ese trabajo, entonces nosotros alcanzamos esas expectativas, decimos we meet the expectations. Y they meet the deadline. Deadline es el plazo final, ¿ya? So, they meet the deadline significa ellos cumplieron o ellos llegaron al plazo final. Cumplieron dentro del plazo, ¿no es cierto? Eso es esta clase de hoy. Ustedes me pueden encontrar en cualquiera de estos lugares. Nosotros tenemos un email que es edit@latinasInconstruction.net. Recuerden, mi nombre es Edith Yáñez. Me pueden encontrar a través de los grupos de Facebook, Latinas in Construction o Hispanics in Construction. Los websites latinasinconstruction.net o hispanicsinconstruction.net. Vamos a estar siempre a través de este Zoom para los que quieran entrar y practicar durante la clase, y también me pueden buscar en YouTube y bajo mi nombre Edith Yáñez y ver todos los otros videos que tenemos. Me gustaría mucho poder quedarme, pero ya estamos en la hora. Quisiera haberles conversado acerca de las clases que tenemos, pero ustedes las pueden ver. Son otras clases que tenemos para leer planos, para realizar estimados y para la clase de dibujo 3D que estamos comenzando en esta semana. Pero ustedes la pueden ver en nuestros websites o también en los Facebook que les acabo de dar. Me despido de ustedes por hoy día. Espero verlos la próxima semana. A ver si me puedo salir de aquí. Ahí. Me despido entonces de ustedes hoy día. Los veo la próxima semana en otro capítulo de Aprendiendo Inglés para la Construcción. Bye.